Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. ¿Qué pasaría si la arteria económica más importante del mundo fuera de repente tomada como rehén? Hoy vamos a analizar a fondo un escenario, sí, ficticio, pero alarmantemente plausible, ambientado en el año 2026. Se trata de un conflicto regional que escala hasta amenazar con paralizar por completo la economía global. Antes de comenzar, les invitamos a suscribirse a Noticias sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ningún análisis. Esa fecha, 28 de febrero de 2026, habría marcado el inicio de una crisis sin precedentes. Pero ojo, esta no fue una guerra convencional. Fue algo, en realidad, mucho más astuto, más peligroso. La transformación de un pequeño punto en el mapa en un arma. Un arma capaz de asfixiar al mundo entero. Bien, para entender cómo se llegó a este punto de quiebre, vamos a seguir la cadena de eventos paso a paso. Primero, veremos el ataque masivo que lo desató todo. Después, el caos político que generó dentro de Irán. Y finalmente, analizaremos la increíble estrategia económica que puso al mundo de rodillas. Así que, empecemos. Esto no fue algo gradual, no. Esto comenzó con un golpe masivo, coordinado. Una operación militar con un nombre que la verdad lo decía todo. Operación Furia Épica. Esta fue la chispa que encendió una hoguera a escala global. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en prontosinidinas e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Se puede encontrar más información en el enlace que dejamos en la descripción de este análisis. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de Furia Épica, solo hace falta compararla con una operación previa de apenas un año antes. La diferencia en escala es simplemente abismal. Pasamos de un ataque muy limitado, con 7 bombarderos sobre 3 sitios nucleares, a una fuerza arrolladora, más de 100 aviones por oleada, grupos de portaaviones enteros, atacando más de 1000 objetivos en apenas 24 horas. El objetivo aquí ya no era disuadir, era literalmente decapitar al régimen, aniquilar su capacidad militar y, como se ve en el resultado, eliminar al propio líder supremo. Oficialmente, sobre el papel, los objetivos se presentaron como quirúrgicos. Había 4 metas aparentemente muy claras y directas. Primero, impedir que Irán tuviera la bomba nuclear. Segundo, destruir su arsenal de misiles. Tercero, aniquilar por completo su marina. Y finalmente, degradar sus redes de aliados en la región. La misión, en teoría, era inequívoca. Pero claro, mientras los misiles caían sobre Irán, dentro del país se libraba otra guerra. Una lucha desesperada por la supervivencia del propio régimen. Y esto nos lleva directamente a la caótica y vertiginosa sucesión de poder que tuvo lugar en pleno conflicto. Lo que más sorprende de todo esto es la velocidad de la transición. Pensemos que en tan solo una semana, y bajo un bombardeo intensísimo, el régimen logró llenar el vacío de poder. El 1 de marzo se confirma la muerte del líder supremo. Para el 8 de marzo, su propio hijo, Mojtaba, ya había sido nombrado sucesor oficial. El mensaje que enviaban al mundo era contundente. El régimen sobrevive, pase lo que pase. ¿Y cómo reaccionó el mundo ante este nuevo líder? Pues con un escepticismo profundo. Esta cita, que se atribuye al entonces presidente Trump, lo resume a la perfección. Lo llamó un peso ligero, básicamente insinuando que no duraría mucho. La percepción internacional era que se trataba de una figura débil, una simple continuación familiar sin la autoridad real que tenía su padre. Con un nuevo líder considerado débil y el país bajo un ataque masivo, todos esperaban una respuesta militar desesperada. Pero Irán hizo algo que nadie, absolutamente nadie anticipó. Su contraataque fue mucho más astuto y, a la larga, mucho más peligroso. Decidió convertir su propia geografía en un arma. Para entender el alcance de esta estrategia, primero hay que tener claro qué es el Estrecho de Hormuz. No es simplemente una ruta marítima. Es, podríamos decir, la yugular por la que fluye una quinta parte de todo el petróleo del mundo. Un cuello de botella increíblemente estrecho. Quien lo controla, básicamente, tiene una mano sobre el interruptor de la economía global. Y esto es justamente el núcleo de la estrategia iraní.
Eran conscientes de que no podían ganar una guerra simétrica, es decir, avión contra avión o barco contra barco, así que optaron por una respuesta asimétrica. En lugar de contestar al ataque militar con más fuerza militar, decidieron atacar el punto más débil de sus adversarios, la economía. La lógica era, si Estados Unidos busca la aniquilación militar, Irán responderá con un estrangulamiento económico global. Y no se trató solamente de un bloqueo. Irán formalizó su control del estrecho de una manera que nadie se esperaba, creando un sistema que se describió, ni más ni menos, como un peaje. $2 millones. Esa era la cifra, la tarifa que, según los informes, Irán empezó a exigir a ciertos buques solo por cruzar el estrecho de Hormuz, un número que por sí solo revela la increíble audacia de todo el plan. Lo más impactante de todo esto es que no era un acto de piratería improvisado, no. Era un sistema metódico, casi burocrático. El proceso tenía 4 pasos. Primero, los buques debían registrar todos sus datos. Segundo, pasaban por un veto geopolítico. Tercero, si eran aprobados, tenían que pagar la tarifa. Y aquí hay un detalle crucial. A veces se exigía el pago en yuanes chinos, lo cual es un desafío directo al dominio del dólar. Y solo entonces, en el 4.º paso, recibían un código de aprobación y una escolta. Era en la práctica la normalización de la extorsión a escala planetaria. Bueno, como era de esperar, esta situación sin precedentes llevó el conflicto a un nuevo campo de batalla, el de la información y la diplomacia. El mundo, de repente, se encontró paralizado, sin saber cómo responder a esta crisis. Aquí es donde la guerra física se transforma en una guerra de narrativas. Por un lado, Irán proclamaba haber dañado seriamente un portaaviones estadounidense. Por el otro, Estados Unidos lo negaba todo, asegurando que sus operaciones seguían con normalidad. La verdad, era imposible saberla, y esa incertidumbre, precisamente, era parte de la estrategia. Solo servía para aumentar la tensión global. En medio de toda esa niebla de guerra informativa, se produjo un golpe muy real. El 26 de marzo, el comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, fue asesinado. Según las fuentes, él era ni más ni menos que la mente maestra detrás de la estrategia de Hormuz. Su eliminación fue un intento claro de desmantelar el sistema de peaje desde su misma cúpula. Y a nivel diplomático, el resultado fue un bloqueo total, un punto muerto. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que, sí, condenaba los ataques de Irán, pero omitía convenientemente los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel. Con las grandes potencias vetándose mutuamente, Rusia y China por un lado, Estados Unidos por el otro, una respuesta internacional unificada se volvió simplemente imposible. Y así, este escenario ficticio nos deja con una pregunta muy real y la verdad muy inquietante. ¿Qué pasa cuando la geografía se convierte en el arma más poderosa de todas? Nos obliga a confrontar la increíble fragilidad de nuestro sistema global, un sistema que al final pende de un hilo en unos pocos y muy vulnerables puntos del mapa. Si quieren entender lo que realmente ocurre en el mundo, más allá de los titulares, suscríbanse ahora a Noticias Sin Fronteras, activen la campana, compartan este análisis y formen parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. Imagina ser el capitán de un superpetrolero cruzando el estrecho de Hormuz ahora mismo. De repente, por radio, te exigen un peaje de $2 millones en yuanes chinos, o hunden tu banco con un misil oculto en una cueva que ni siquiera ves en el radar. Y esto, aunque suene a una novela de ficción militar, es la aterradora economía de guerra que se está gestando en tiempo real en Oriente Próximo. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a Noticias Sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. Porque hoy, precisamente, la gravedad de los hechos exige que vayamos mucho más allá de los titulares de última hora. Exacto. Hoy vamos a realizar una investigación exhaustiva, un análisis a fondo para entender cómo hemos llegado a un escenario bélico de una magnitud sin precedentes. Un conflicto que literalmente amenaza con quebrar la economía global. Hablamos de la guerra de Irán de 2026. Vamos a desgranar los hechos verificables sobre el terreno de estas operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel. Operaciones denominadas Epic Fury y Roaring Lion, que recordemos comenzaron el pasado 28 de febrero. Y para entender el rompecabezas táctico y logístico detrás de esta ofensiva que ya cumple casi un mes, pues me acompaña nuestra analista experta. Hola. Y menudo panorama internacional tenemos por delante.
porque, a ver, para entender el caos económico actual, primero hay que mirar la brutalidad de los hechos comprobados sobre el terreno. Claro, es que la chispa de esta guerra no fue un choque fronterizo menor o una escaramuza. No en absoluto. Estalló cuando la administración de Donald Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu lanzaron una campaña de ataques aéreos masivos. Hablamos de una estrategia de decapitación absoluta. Una cacería de altos mandos, o sea, unos bombardeos iniciales que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Exacto, y que no se ha detenido. Fíjate que el 26 de marzo, hace nada, los informes confirmaron la muerte en Bandar Abbas del almirante Alireza Tangsiri. El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, nada menos. Eso es, y esos son los hechos puros y duros. Pero lo que resulta realmente desconcertante es la escala de todo esto. Tradicionalmente, cuando veíamos intervenciones de este tipo en Oriente Próximo, la narrativa oficial era entrar, cambiar el régimen y estabilizar, ¿no? Claro, el famoso nation building. Exacto. Entonces, ¿cuál es la justificación militar real detrás de una ofensiva aérea que parece, francamente, no tener freno? Pues, a ver, oficialmente la coalición argumenta que buscan la neutralización definitiva del programa nuclear y balístico iraní. Pero si leemos las declaraciones oficiales con atención, la estrategia es otra muy distinta. Te refieres a las palabras del secretario de Guerra de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Pete Hegseth lo dejó clarísimo en el Pentágono. Dijo explícitamente que no están haciendo construcción de una nación. Quieren evitar a toda costa otro Irak u otro Afganistán. O sea, bajo esa doctrina de Estados Unidos primero, el objetivo es puramente destructivo. Totalmente. La dominación militar por la vía de la destrucción total. Quieren demoler la infraestructura ofensiva iraní de tal manera que el país no pueda proyectar poder en la región durante décadas. Si comparamos esto con lo que vimos en el pasado reciente, el cambio de paradigma es brutal. Fíjate en la operación Midnight Hammer de 2025. Sí, aquello fue completamente distinto. Aquello fue como usar un bisturí quirúrgico, ¿no? Enviaron bombas antibúnker muy específicas para extirpar sitios nucleares puntuales, como la instalación de Fordow, y ya está. Pero Epic Fury. Epic Fury no es un bisturí, desde luego. Es un mazo. Un mazo demoliendo todo el edificio institucional, militar e industrial de Irán. Es un mazo, sí, pero ojo, un mazo muy sistemático. No están lanzando bombas a ciegas, ¿eh? Están desmantelando la burocracia estatal, las refinerías, los astilleros, los centros de mando. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas, e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentra más información en el enlace que dejamos en la descripción del vídeo. Y conectando precisamente con ese impacto global y sistémico del que hablábamos antes de la pausa, la muerte del comandante Tangsiri es una pieza clave para entender la parálisis actual. Porque Tangsiri no era solo un almirante que llevaba uniforme para las fotos oficiales, ¿verdad? Para nada. Fue el arquitecto que durante 8 años diseñó al milímetro la estrategia naval asimétrica de Irán. Él es el responsable directo de que hoy exista un bloqueo de facto en el estrecho de Hormuz. Un bloqueo que, francamente, está causando un infarto en los mercados internacionales. Totalmente. Para quienes nos escuchan, recordemos que por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente 1/5 parte del petróleo que consume el mundo entero. Las cifras de los últimos informes son escalofriantes. Sí, el tráfico comercial ha caído en picado. Un 90%. 9 de cada 10 barcos comerciales simplemente no se atreven a cruzar esa zona. Y claro, ante ese panorama el mercado entra en pánico absoluto. El barril de crudo Brent ya ha superado los $112. Tocando máximos que no veíamos desde 2022. Y con todo lo que eso implica, claro, para la inflación inmediata en Europa y en Asia. El estrangulamiento económico es evidente, pero lo verdaderamente fascinante, desde una perspectiva puramente táctica e histórica, es cómo están ejecutando este bloqueo. A ver, explícanos eso, porque no es un bloqueo tradicional de hundir todo lo que flota.
Exacto. Irán no ha cerrado el estrecho por completo, porque eso también los ahogaría económicamente a ellos. Lo que han implementado es lo que las firmas de inteligencia naval llaman un régimen de cabina de peaje. Una cabina de peaje en medio de una zona de guerra. Literalmente. Permiten el paso a barcos de países que consideran no hostiles, pero ojo, les obligan a someterse a inspecciones exhaustivas y a pagar una tarifa de tránsito que llega a los $2 millones por navío. Es una locura. Y aquí viene el golpe maestro a nivel geopolítico, porque exigen que ese peaje se pague obligatoriamente en yuanes chinos. Claro, un desafío directo a la hegemonía de Washington. Es una bofetada directa al sistema del petrodólar y a las sanciones occidentales. Pero, a ver, espera. Porque aquí hay algo en las matemáticas militares de los partes oficiales que no me cuadran en absoluto. A ver, dime. Si leemos los comunicados del Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, ellos afirman categóricamente haber hundido o destruido el 92% de los buques grandes de la Armada iraní. Sí, esos son los datos oficiales del Pentágono. Entonces, la pregunta obligada es: ¿cómo es logísticamente posible que una armada que supuestamente está destruida mantenga un bloqueo tan efectivo y gestione cobros millonarios bajo el fuego enemigo constante? Bueno, esa aparente contradicción es el corazón mismo de la guerra asimétrica. Irán sabe desde hace décadas que no tiene ninguna posibilidad en un enfrentamiento naval directo frente a la armada estadounidense. Destructores contra destructores sería un suicidio para ellos. Totalmente. Por eso su doctrina naval no depende de grandes buques de guerra. Lo que hacen es aprovechar magistralmente la geografía de la zona. Claro, el estrecho de Hormuz es un cuello de botella. Tiene solo unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Así que Irán utiliza sistemas altamente móviles. Hablamos de baterías de misiles de crucero antibuque, escondidas en la compleja orografía montañosa de la costa de los Montes Zagros. O sea, infraestructura en cuevas y túneles. Exacto. Sacan el lanzamisiles de una cueva, apuntan, fijan el blanco en el radar comercial y lo vuelven a esconder bajo tierra en cuestión de minutos. Básicamente, convierten su propia costa montañosa en un inmenso buque de guerra imposible de hundir. Eso es la analogía perfecta. Y a eso súmale enjambres de drones suicidas de muy bajo coste, minas navales inteligentes que son dificilísimas de detectar para los dragaminas occidentales y miles de pequeñas lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria. Lanchas equipadas con lanzacohetes y ametralladoras pesadas. Eso es. Irán no necesita ganar una batalla naval convencional. Solo necesita mantener el nivel de amenaza lo suficientemente alto para aterrorizar al mercado de seguros marítimos. Claro, el factor económico entra en juego ahí. Exacto. Firmas como Lloyd's of London declaran la zona de alto riesgo, las primas de los seguros se disparan a niveles prohibitivos y las grandes navieras deciden, por pura matemática financiera, no enviar sus barcos. Es decir, logran bloquear un océano operando casi exclusivamente desde tierra firme, tela. Sí, operando a través del miedo económico. Pero bueno, no todo el conflicto se reduce al ámbito naval ni al impacto en los mercados. Irán también ha lanzado una respuesta militar directa y frontal. La operación True Promise 4, sí. Exactamente. Y el nivel de desgaste humano y material está siendo altísimo en ambos bandos. Manteniéndonos estrictamente en las partes oficiales que hemos podido verificar, vemos que Irán ha estado bombardeando de forma continua las bases que albergan tropas estadounidenses en la región del Golfo. Hablamos de instalaciones militares clave en Kuwait, en Arabia Saudí y en Bahrein. Sí. Y hasta hoy, estos ataques con misiles balísticos han costado la vida de 13 soldados estadounidenses y han dejado cientos de heridos. Y por otro lado, Israel está sufriendo lluvias de misiles constantes. Y con un agravante humanitario terrible en ese frente. Así es. Se ha documentado el uso de municiones de racimo iraníes cayendo sobre zonas densamente pobladas como Tel Aviv, causando víctimas civiles terribles y saturando los sistemas de defensa aérea, como la cúpula de hierro. La escalada es total y abarca una geografía inmensa. Y como suele ocurrir, cuando el caos bélico es absoluto, entra en juego la famosa niebla de la guerra. Y la batalla por la narrativa, que es casi tan intensa como la batalla física. Totalmente. Y ningún ejemplo ilustra mejor esta guerra de información que el misterio que rodea ahora mismo al portaaviones estadounidenses USS Abraham Lincoln. Desde luego. Este es el caso de estudio perfecto para entender lo difícil que es verificar hechos independientes en este momento.
A ver, por un lado tenemos a los medios estatales iraníes y a los portavoces de la Guardia Revolucionaria, celebrando por todo lo alto, Emitiendo comunicados triunfalistas día y noche. afirmando sin medias tintas que lograron impactar al Abraham Lincoln con una salva de misiles de crucero costeros, obligando a este gigante nuclear a huir y reubicarse muy lejos de la zona de combate. Y claro, en el extremo opuesto tienes al CENTCOM emitiendo desmentidos rotundos, negando que el buque haya sufrido daños críticos por fuego enemigo. Mantienen que el portaaviones está plenamente operativo y sigue lanzando misiones aéreas diarias sobre territorio iraní. Sin embargo, y aquí es donde la neutralidad periodística exige poner la lupa, hay un detalle fascinante en los registros de la Marina de Estados Unidos. El famoso incidente logístico. Exacto. La propia Marina reconoció que justo en esas mismas fechas de las que habla Irán, un marinero resultó herido a bordo del portaaviones. Pero claro, lo atribuyeron oficialmente a un incidente rutinario durante las operaciones de vuelo. El enemigo asegura haber saturado tus defensas y bombardeado tu cubierta. Obviamente, ante narrativas tan absolutamente contradictorias, lo único que podemos hacer como analistas es poner ambas versiones sobre la mesa y esperar a que pase el tiempo para que se disipe el humo. Pero es que ese humo no solo nula el campo de batalla táctico, también ha cegado por completo a la diplomacia internacional. Las instituciones globales parecen inoperantes. La fractura global es alarmante, sí. El Consejo de Seguridad de la ONU está en un estado de parálisis técnica absoluta. Mientras el secretario general alerta de que estamos cruzando líneas rojas irreversibles, vemos a potencias con derecho a veto jugando sus propias cartas geopolíticas. Rusia y China, por ejemplo, se han abstenido de emitir cualquier condena formal contra las represalias directas de Irán. De hecho, están aprovechando la coyuntura de manera muy hábil para culpar a Washington y a Israel de haber encendido la mecha, argumentando que los bombardeos iniciales violaron la soberanía iraní. Y la atención no se limita al enfrentamiento tradicional entre bloques de Oriente y Occidente. Dentro del propio bloque occidental hay grietas enormes que cada día son más visibles. Sí, el nerviosismo en Europa es palpable. Desde capitales clave, líderes como el canciller alemán están alzando la voz con una advertencia muy clara. Ven la destrucción masiva de la estructura del Estado iraní, de sus ministerios y centros de control, pero no ven por parte de Washington ningún plan estratégico de salida. Les aterra la perspectiva de que se genere un vacío de poder caótico en la región. Hablamos de un escenario estilo Libia o Irak post-invasión, pero ojo, en un país que tiene casi 90 millones de habitantes y fronteras extremadamente porosas. Y claro, esta falta de entusiasmo y de apoyo militar directo por parte de los aliados europeos ha enfurecido a Donald Trump, que ya ha cargado duramente contra la OTAN en sus últimas intervenciones, acusándoles de inacción y exigiendo que aporten tropas y fragatas para la misión de reabrir el estrecho de Hormuz. Trump exige apoyo, sí, pero mientras tanto la maquinaria logística estadounidense ya se está moviendo a una velocidad de vértigo, lo cual nos lleva obligatoriamente a analizar los escenarios de futuro inmediato en el terreno. Los movimientos de tropas de los últimos días son muy reveladores. Los despachos militares que hemos consultado confirman que Estados Unidos está inyectando refuerzos vitales y muy específicos en el teatro de operaciones. Están desplegando de urgencia a unos 2.000 soldados de la 82 División Aerotransportada. Acompañados además por unidades expedicionarias de los marines, las MEU, que están llegando a la zona a bordo de grandes buques de asalto anfibio como el USS Trípoli y el USS Boxer. En total, sumando los diferentes despliegues, hablamos de casi 7.000 efectivos de combate nuevos aterrizando en la región. Y aquí es donde tengo que frenar un momento, y plantearte la gran duda. A ver, el Pentágono se harta de decir en cada rueda de prensa que no van a hacer construcción de una nación y que no quieren una guerra terrestre al estilo de Irak en 2003. Esa es la línea oficial, sí. Pero si despliegas a la 82 aerotransportada y a unidades expedicionarias de los marines, a ver, esas no son tropas logísticas para repartir ayuda humanitaria ni para quedarse sentadas vigilando una base en Kuwait. Desde luego que no. Son fuerzas de asalto de élite. Entonces, ¿no apunta esta acumulación masiva de efectivos por pura lógica militar a una invasión inminente o al menos a incursiones terrestres de gran profundidad en territorio iraní? Es una deducción completamente lógica, pero hay que diferenciar muy bien entre una guerra de ocupación tradicional y realizar operaciones terrestres limitadas pero masivas. Explícame esa diferencia en el contexto de Irán. A ver,
Una invasión para ocupar y controlar Irán es, militarmente hablando, casi impensable sin un reclutamiento forzoso en Estados Unidos. Irán es un país inmenso, el doble de grande que Texas, montañoso y con una demografía enorme y muy nacionalista. Requeriría cientos de miles, quizás más de 1 millón de soldados sobre el terreno solo para pacificar las ciudades principales. Exacto. Pero la elección específica de la 82 aerotransportada es la clave que revela la intención táctica. Son la fuerza de entrada rápida por excelencia del ejército estadounidense. Su especialidad no es patrullar calles durante años. No. Su especialidad es saltar, asegurar un aeródromo o una posición crítica en 18 horas bajo fuego intenso y mantenerla hasta que se cumpla el objetivo. O sea, estamos hablando de misiones quirúrgicas a gran escala. Entrar, golpear un objetivo vital o extraer algo muy concreto y salir rápidamente. Exacto. Los analistas militares, que siguen de cerca el despliegue, sugieren que estas tropas podrían usarse para asaltos anfibios rápidos que aseguren físicamente las costas del estrecho de Hormuz para despejar los nidos de misiles. Una operación de limpieza costera. Sí, o en un escenario mucho más delicado y de altísimo riesgo, misiones de extracción. Fíjate que el secretario de Estado, Marco Rubio, deslizó una frase verdaderamente escalofriante ante el Congreso hace unos días al hablar del material nuclear iraní. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que, llegados a un punto de colapso institucional en Irán, fuerzas estadounidenses sobre el terreno tendrían que, y cito textualmente, ir y buscarlo. Madre mía. Mandar paracaidistas y comandos a las montañas iraníes a buscar material radioactivo en medio de un país en llamas y sin gobierno central. El riesgo de que eso acabe en un desastre logístico y humano absoluto es incalculable. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Irán, pese a la decapitación de su cúpula, no da ninguna señal de estar rindiéndose. De hecho, la reacción interna ha sido endurecerse aún más. Tras la muerte de Ali Khamenei, su hijo, Mojtaba Khamenei, ha asumido rápidamente el rol de nuevo líder supremo. Sí, una sucesión muy rápida en medio de los bombardeos. Y por lo que dicen los informes de inteligencia y los analistas sobre el terreno, no parece que Mojtaba vaya a pedir la paz en Ginebra precisamente. Todo lo contrario. El ascenso de Mojtaba Khamenei representa la consolidación definitiva del sector más radical y de línea dura de la Guardia Revolucionaria sobre las pocas instituciones estatales que quedan en pie en Teherán. Claro, la burocracia estatal civil puede estar en ruinas humeantes, pero la estructura militar paralela está tomando el control absoluto de los restos del país. Y han dejado clarísimo en sus comunicados que la palabra rendición no existe en su vocabulario. Prometen continuar esta guerra de desgaste asimétrica a cualquier precio. Atacar bases extranjeras hasta que la coalición se canse y se retire por el coste político interno. Sí, e incluso amenazan con llevar el conflicto fuera de sus fronteras mediante células satélite atacando intereses occidentales en todo el mundo. Saben que tienen la geografía y el tiempo de su lado. Están dispuestos a absorber niveles de destrucción económica y civil que las democracias occidentales suelen encontrar inaceptables para sus propios electorados. Exacto. Su umbral de dolor es muchísimo más alto. Y a medida que vamos cerrando esta investigación de hoy, hay un escenario, una consecuencia no intencionada de esta guerra que me parece profundamente aterradora y de la que sorprendentemente apenas se está hablando en los grandes medios. ¿Te refieres a la paradoja del objetivo principal? Exactamente. Volvamos a la justificación oficial de la coalición: destruir para siempre la amenaza nuclear de Irán. A corto plazo, sí, parece que los bombardeos han convertido en escombros las principales plantas de enriquecimiento de uranio. Han destruido las centrifugadoras más avanzadas, sí. Pero aquí está el dato crítico de los informes de inteligencia que cambian toda la ecuación. Antes de que cayera la primera bomba en febrero, Irán ya había acumulado, de forma confirmada, al menos 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Y para contextualizar por qué esa cifra concreta congela la sangre a cualquier analista de defensa en el Pentágono o en Europa, hay que entender brevemente la física del enriquecimiento nuclear. Sí, explícalo, porque es fundamental. Llegar al 60% de pureza es, técnicamente hablando, hacer el 99% del trabajo difícil. Saltar de ese 60% al 90% necesario para ensamblar una ojiva nuclear funcional de grado militar es un proceso rapidísimo que puede hacerse en instalaciones muy pequeñas. Es la línea roja absoluta en la proliferación.
Totalmente. Una vez tienes material al 60%, la bomba está a un paso. Exacto. Y hoy, semanas después del inicio de los bombardeos masivos, el paradero exacto de esos 400 kilos de uranio al 60% es completamente desconocido para la inteligencia occidental. Es un agujero negro de información. Al lanzar la operación Epic Fury, al usar ese mazo demoledor contra el Estado central iraní, han desmantelado también sus mecanismos de control de seguridad internos y provocado un caos logístico total. Y, como consecuencia, los científicos nucleares iraníes y los ingenieros se han dispersado para salvar sus vidas. El régimen de seguridad en esas instalaciones se ha fragmentado. Entonces, la gran pregunta, la reflexión que quiero dejar sobre la mesa es, ¿no ha creado la coalición, con su propia ofensiva, un riesgo de proliferación nuclear muchísimo peor del que intentaban evitar? Es sin duda la paradoja más trágica del uso excesivo de la fuerza militar en escenarios tan complejos. A ver, destruir un edificio lleno de centrifugadoras con una bomba antibúnker es, al fin y al cabo, un problema balístico que se resuelve introduciendo unas coordenadas en un misil. Es una cuestión de ingeniería destructiva. Pero controlar a dónde van a parar los restos de ese material radiactivo en el caos de la guerra. O peor aún, controlar a dónde huyen esos ingenieros que tienen todo ese conocimiento crítico en su cabeza en medio del colapso absoluto de un país. Eso es el verdadero desafío insalvable. Ese material o ese talento humano desesperado por dinero podría acabar en manos de facciones extremistas independientes. O podría acabar subastándose al mejor postor en el mercado negro internacional del terrorismo. Demoler la infraestructura física fue, digamos, la parte fácil de la misión. Pero gestionar el vacío de poder radioactivo que acaban de crear podría convertirse en la verdadera pesadilla geopolítica de esta década. Es una variable brutal que, sinceramente, parece que a nadie en los despachos de Washington se le ocurrió calcular antes de apretar el botón de lanzamiento. Desde luego, las consecuencias a largo plazo apenas estamos empezando a vislumbrarlas. Si quieres entender lo que realmente ocurre en el mundo más allá de los titulares, suscríbete ahora a Noticias Sin Fronteras. Activa la campana, comparte este vídeo y forma parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.